De tema, el Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que busca impulsar un permiso de vacunación a trabajadores, otorgando mediodía para que puedan asistir a vacunatorios y ser inoculados. Queremos profundizar en esta propuesta. Hay otros temas también, por supuesto. Para eso nos acompaña el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Gracias por estos minutos. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días y muy buenos días a quienes están en la sintonía 24H. Al ministro, hay varios temas, pero primero, pasa del Senado a la Cámara Baja este proyecto para entregar mediodía, con 2 días de aviso, digamos, antes por parte de los trabajadores para ir a vacunarse. ¿Cuál es la opinión del gobierno con respecto a este proyecto, primero que todo? El gobierno impulsa esta iniciativa parlamentaria, colaboró en su redacción también y creemos que es fundamental, Nicolás, que todos los chilenos y las chilenas concurramos a inmunizarnos. Y desde el punto de vista de este ministerio y del mundo del trabajo, señalar que un trabajador o una trabajadora vacunado, inmunizado, no solamente lo protege a él o a ella, sino que también al entorno de su familia y al entorno del lugar de trabajo, y ofrece más oportunidades para que más chilenos puedan, con tranquilidad y buena salud, trabajar. Y por eso el Ministerio del Trabajo apoya esta iniciativa que va a hacer por primera vez exigible este derecho a un trabajador y a un empleador dar el permiso hasta por mediodía para que pueda concurrir a los centros de vacunación. Yo espero que en estos días la Cámara de Diputados le dé la importancia y la urgencia que requiere y podamos tenerlo transformado en ley, ojalá la próxima semana, para impulsar en la etapa final que estamos para llegar al 80% de la población vacunada, esta iniciativa que también va a facilitar el que los trabajadores y las trabajadoras puedan vacunarse. Claro, en tiempo legislativo se ve muy improbable que haya visiones contrarias a esta iniciativa, más encima si el gobierno también lo está impulsando y fue parte de la redacción. Y quería hacerle la pregunta, porque inicialmente hubo una instancia por parte del Ministerio de Economía para recibir, no denuncias, pero sí reclamos con respecto a empleadores que no dieran la posibilidad de ir a vacunarse y de mediar el Ministerio de Economía. Finalmente, si el gobierno está impulsando este proyecto, apoyándolo, ¿es porque esa alternativa no funcionó en la práctica? No, lo que pasa, Nicolás, es que estamos ya en una etapa final de gran importancia, que es vacunar a la población más joven, que es a su vez la población que trabaja. Entonces, a todos los llamados que hemos hecho a los empleadores para dar la facilidad, ha habido buena respuesta. Vamos ahora también en esta semana a impulsar con las mutuales facilidades para que los hospitales de las mutuales, como también las propias mutuales, puedan intramuros y extramuros en los lugares de trabajo ir a vacunar. De manera tal de que lo que busca esta iniciativa es que también se motiven los trabajadores, porque de nada va a servir una modificación como es la que estamos haciendo al Código del Trabajo, que le otorga el derecho a una trabajadora o trabajador a requerir ese mediodía si el trabajador no quiere vacunarse. De manera tal que acá necesitamos la buena voluntad y el concurso de empleadores y de empleados para que justamente esto confluya y podamos tener una inmunización al 80%, que es la cifra objetivo que la autoridad sanitaria se ha puesto para fines del mes de junio. Ministro, en ese punto muchos se preguntan por qué inicialmente no se optó por esa alternativa de, vamos a decirlo en palabras concretas, obligar al empleador a dar permiso para ir a vacunar. ¿Había un tema legal con respecto a que la vacuna es voluntaria? Ahí por ese lado va, digamos, por eso no se pudo implementar desde el primer minuto, lo cual habría evitado muchos de los comentarios que nos han hecho en terreno, de que no pueden ir a vacunarse durante la semana y tienen que ir el fin de semana porque tienen o miedo de perder el trabajo por el hecho de pedir la vacuna, que es bastante lógico, digamos, porque al final el beneficio es para la misma empresa, el mismo empleador, pero ¿no se podía obligar inicialmente a este tema? Bueno, esta norma, esta modificación, Nicolás, que estamos haciendo al Código del Trabajo tampoco obliga, porque las vacunas siguen siendo un acto voluntario. Lo que sí hace es obligar al empleador, a requerimiento del trabajador, a darle esta media jornada para que vaya a vacunarse, y obviamente el trabajador va a tener que acreditar que efectivamente se vacunó y va a tener que presentar el certificado o el documento que acredita que esa vacunación se efectuó. De manera tal de que esto, quiero también aclarar que esta es una norma que no solamente es con respecto al COVID, también se refiere a la vacuna de la influenza y, tal como dice la norma, se referirá a campañas o programas de inmunización
a nivel nacional, de manera tal de que es es bien más interesante amplio que porque va a ser, solamente como norma, va a ser una política permanente y universal en términos de cualquier permanente vacuna. y que trasciende al programa de inmunización del COVID. Por eso que establece este derecho, porque pareciera ser que el tema de los virus, de las pandemias y las epidemias es un tema que nos va a estar desgraciadamente afectando durante mucho tiempo, y el Parlamento junto con el Ejecutivo consideramos que era importante establecer esta norma. Así es que yo diría que es un reimpulso en la etapa final para que todos puedan tranquilamente concurrir a vacunarse. En este sentido, ministro, es bien importante eso. Y usted lo decía, se está hablando con las mutuales para llegar a los trabajos y vacunar. Es algo que ya se aplica desde hace un buen tiempo. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza. ¿Está la posibilidad de ir acelerando ese proceso para dar mayores alternativas a las personas que trabajan para poder inocularse? Así es. Ayer, déjeme contarle, Nicolás, hubo una muy buena reunión de nuestra superintendenta de Seguridad Social, de la Suceso, con los gerentes de las mutuales, a objeto de poder impulsar esta iniciativa. En conjunto también estuvo en la reunión el Ministerio de Salud, porque no solamente hay que contar con la buena disposición de las mutuales y de los empleadores de querer hacerlo, sino que tienen que tener la esencial, que es las vacunas, Sí, claro. el cumplimiento de los protocolos y el personal adecuado para que esto se haga. Es más, quiero decirle que incluso las mutuales, en esta buena disposición en que están, han planteado no solamente restringirlo a trabajadores, sino que también poder abrir los fines de semana. Yo espero que a más no tardar de la próxima semana tengamos este acuerdo con las mutuales, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo a través de la Suceso para impulsar esta iniciativa, lo que junto al permiso, que también espero yo que esté aprobado, la modificación del Código del Trabajo, se genere una serie de acciones que debieran de motivar a que más chilenos y chilenas se animen a vacunarse. Ministro Melero, quiero llevarlo a otro tema. Usted me corrige porque los tiempos también legislativos van cambiando y los temas son bastante dinámicos, para qué decir en este año, pero con respecto al proyecto de salario mínimo, el Ejecutivo ingresó indicación no aumentando el monto base, podríamos decir, sino el ingreso mínimo garantizado, que es el subsidio que se entrega, 50.000 pesos. La CUT lo consideró como vergonzoso. Se espera la votación, entiendo, el día de hoy por parte de la Comisión del Trabajo. ¿Cuál es su expectativa y también cómo toma las críticas? Mire, lo primero, Nicolás, es señalar que esta es una discusión del salario mínimo en tiempos anormales. No se puede discutir el salario mínimo este año igual como lo hicimos el 2019 o como lo hicimos años anteriores, ¿no? Esta es una discusión del salario mínimo en tiempos de pandemia, en tiempos que tenemos una tasa de desempleo de un 10,5%, en tiempos que muchos chilenos anhelan y buscan volver a incorporarse al mundo del trabajo. Y las pequeñas y medianas empresas, que son las que contratan básicamente por el salario mínimo, han sido muy insistentes ante el gobierno y ante el Parlamento en pedirnos que, por favor, el reajuste del salario mínimo este año sea lo más acotado posible, dado que ellos, si no, tienen que tomar decisiones de despedir gente, porque si les subimos mucho el costo de la planilla, ellos que son chicos, estoy hablando de empresas de 4, 5, 10, 20 trabajadores, un aumento en la planilla les afecta mucho también a ellos. Entonces hemos tratado de conciliar, y acá está el punto, el interés y el impulso de los trabajadores, que obviamente siempre tiene que ser que el salario mínimo suba lo más posible, conciliar también a quienes pagan el salario mínimo, porque el salario mínimo no lo paga el gobierno ni lo pagan los grandes empleadores, fundamentalmente lo pagan los pequeños y los medianos, ¿no? Y los micropymes. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero, aumentamos el salario mínimo en un 3,2%, es decir, se mantiene el poder adquisitivo, se reajusta de acuerdo a la inflación, y subió ya de 326.000 a 337.000. Sí. Pero desde el año 2020 existe, Nicolás, lo que se llama el ingreso mínimo garantizado, que por ley, después del estallido social, se estableció, y esto es muy importante aprovechando las cámaras de 24H, que es un derecho del trabajador de pedir este ingreso mínimo garantizado, que se suma a su sueldo, claro, y que justamente lo que hicimos ahora fue subirlo de 40.000 a 50.000 pesos. Es decir, la crítica es que finalmente la propuesta del gobierno es que se aumenta el complemento del salario mínimo y no el salario mínimo per se. Esa es la crítica que vamos a ver cómo se va discutiendo en la comisión, digamos. Las dos cosas, Nicolás, porque se aumenta el salario mínimo en un 3,2%, se aumenta también el monto del subsidio del ingreso mínimo garantizado. Déjeme decirle que el mes de abril pasado, 270.000 trabajadores cobraron
este suple, por así decirlo, este subsidio del Estado para aumentar su salario. Entonces, al final lo que a nosotros nos importa es que aumente el salario mínimo lo más posible. Estamos también aumentando el monto de las asignaciones familiares, de manera tal de que también le llegue más plata por cada carga que tenga, y todo esto haga una cifra que va a estar por sobre los 337.000, porque si usted suma el subsidio del ingreso mínimo más el mejoramiento de las asignaciones familiares, obviamente vamos impulsando el ingreso hacia arriba. Ese es el objetivo que el gobierno se ha propuesto, y obviamente siempre hay que estar tratando y procurando que el ingreso mínimo sea lo más alto posible, de acuerdo a los parámetros que siempre se tienen en estas materias, que hay que ver cómo está la inflación, cómo está el desempleo y cómo está la capacidad de pago de quienes contratan el empleo mínimo, ¿no? ¿Cuál es el ánimo que ve usted, ministro, en la Comisión de Trabajo sobre este tema y en la Cámara de Diputadas y Diputados, que usted conoce bastante bien? Mire, yo espero que el Parlamento comprenda el esfuerzo que se está haciendo en el sentido de no cargarle la mata a la pequeña, mediana y microempresa y permitir que funcione este subsidio del Estado para subir el salario mínimo. Si se comprende eso, vamos a ir progresivamente. Se ha discutido mucho en la Comisión de Trabajo cómo nos acercamos al ingreso mínimo que se ajuste a las necesidades de los chilenos, lo que se establece como la línea de la pobreza. Sí. Hacia allá tenemos que ir. Pero obviamente, por eso partí yo diciéndole, Nicolás, esta es una discusión del salario mínimo atípica, porque lo estamos haciendo en tiempos de crisis muy grande en el país, de crisis económica, de desempleo. Entonces hay que conciliar ambas cosas. Y lo que estamos en dos palabras diciendo, subamos el ingreso mínimo, pero hagámoslo más con el subsidio del Estado que cargando mucho la mata a la planilla de los pequeños y medianos empresarios, que son los que, como digo, a través de la CONAPYME y las organizaciones de ellos nos han pedido al Parlamento y al Congreso que seamos lo más prudentes posible para que ellos puedan seguir contratando gente. Bien, ministro Patricio Melero, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día, nos vemos. Bien, muchas gracias a usted, Nicolás, y muy buenos días. Hasta luego. Vamos a cambiar de